hermanos, buenas noches. Es una gran bendición poder estar acá en un momento tan especial, no solamente para nuestro hermano Carlos, sino para la congregación y para todos los que le conocemos. Verlo también dedicarse con esfuerzo, con tiempo, con todo, para esta obra. Así que le damos gracias a Dios y vamos a encomendar en manos de nuestro Padre Celestial todas las cosas. Bendito Dios y Padre nuestro, queremos por medio de Cristo Jesús su Hijo darle infinitas gracias, Padre, de toda bondad y de toda misericordia. En cuanto ha querido, Padre, concedernos la bendición de estar acá reunidos. Le damos gracias, Padre, porque nos ha concedido poder acompañar a nuestro hermano Carlos en este momento tan importante, Padre, también en su vida. Le damos, bendito Dios y Padre Celestial, gracias porque ha dispuesto su corazón para escudriñar de su palabra, Padre, para inquirir en todas las cosas que están escritas. Le damos gracias, Dios de la gloria, por habernos puesto pues su corazón, Padre, para trabajar en esta obra. Sea, Padre, su bendición con él. Sea, Padre, también este libro ayudando, Padre, en crecimiento y edificación de su iglesia. Bendito Dios y Padre, le damos gracias por todas las cosas y queremos en esta hora encomendar pues en su mano todo esto que hacemos, porque todo, Padre, es para la alabanza y para la gloria de su bendito y santo nombre. Usted nos encomendamos, Padre, por medio de Cristo Jesús, su Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga nuevamente. ¿Sí? Como lo dice el título, discípulos haciendo discípulos, como lo dice Mateo 28, 19, esa es la labor de nosotros como ministros. Un discípulo debe formar otro discípulo y ese llevarlo al bautizo y luego educarlo por medio de la enseñanza, ¿sí? Aquí en el libro ustedes van a encontrar un título que se llama, aquí no aparece mucho, aquí más o menos, acá, si ustedes miran abajo, dice guía de perplejos en tiempos de guerra. Perplejos. ¿Cómo es una persona perpleja? Una persona que no tiene guía, no tiene dirección, en un momento que le llegó en la vida, en un momento decisivo y no sabe qué hacer, ¿sí? En tiempos de guerra. Ustedes van a ver que en el transcurso del el libro contiene este tipo de filosofías, de ciencias, como la filología, como la escatología, como la teología. El libro contiene prácticamente casi todas las ciencias, que tiene un libro serio, ¿sí? Un libro, digamos, si ustedes conocen historiadores cristianos, como Justo González, como ¿quién más? Como Pérez Millos, hay muchos, ¿sí? Entonces, este libro, mis amados, realmente lleva más o menos 4 años de investigación. Desde Quito vengo investigando unas cosas, mirando otras cosas, aprendiendo, acercándome mucho a lo que es la cultura hebrea, ¿sí? Para aprender de los hebraísmos. Ahorita ustedes se van a dar cuenta de una gran realidad. No sé si se lo han dicho antes, pero hoy voy a tratar de ser un poco claro, porque el libro va a tocar esa realidad en todo las 693 páginas. Ok. ¿Cómo presentar, cómo escribir un libro dentro de una humanidad? ¿Sí? Estamos en una humanidad. Y a esta humanidad lo rodea algo, a cada individuo que se cría, que crece en este mundo, a ese individuo lo va a rodear la psicología, ¿sí? Lo va a rodear varios factores desde que nace aquí en la tierra, ¿sí? Dentro de esos factores llegamos a una gran realidad. Cada uno de ustedes, ¿sí?, se va a acercar a hacer cualquier situación con cierta influencia que ha adquirido desde niño, desde que usted viene a la tierra, según cómo lo criaron, según sus padres, lo que le dieron, lo que le enseñaron, según lo que usted estudió en la escuela, en el colegio, en la universidad, y los conocimientos que usted va adquiriendo en ese camino de trasegar, ¿sí? Ese es usted, lo que usted ha trasegado desde niño aquí en la tierra. Cada uno de nosotros tenemos ciertos conocimientos, ¿cierto? Desde un principio. Ok. ¿Qué influencia al individuo? Lo influencia la cultura, totalmente, la cultura, principalmente, inicialmente, la cultura familiar, ¿sí? Lo que usted aprendió ¿en dónde? En casa. Ok. A esto se le debe adherir la cultura de cada país. Cada país tiene una cultura.
Antes más, en Colombia cada región tiene una cultura. Aquí nos encontramos en la región de ¿quiénes? La zona cafetera, muy ligada a la zona paisa, antioqueña. Entonces la cultura de nosotros es muy antioqueña, mucho café, poncho, ruana, todo ese contexto, ¿sí? Que nos rodea, bandeja paisa, bueno, sancocho, por acá dicen, ¿sí? Entonces vamos mirando que hay ciertos factores que van adquiriendo el individuo, y el individuo comienza a crecer con todos esos factores. También, como les dije, ok, la región y también la cultura sociopolítica. Aquí ya entra la política también. Si usted ha sido una persona de conocimientos, usted va a decir, bueno, yo como que izquierda poco, más bien como que la derecha como que me llama un poco la atención. Pasan los tiempos y usted dice, no, yo como que ya estoy en el medio, ni para allá ni para acá, ¿sí? Después del tiempo. Pero después, con el tiempo, ya usted dice, no, ya no me gusta la política, esa manada de ladrones, no quiero saber nada de política. Pero mire que usted adquirió un conocimiento para llegar a tomar una determinación, ¿cierto? Ahora, llegamos a otra gran realidad. La influencia religiosa, ¿sí? La religión también va a influenciar en ese camino trasegar humano, ¿sí? Aquí en Colombia hemos sido muy católicos, nuestros padres, abuelos, regularmente eran buenos católicos que iban cada domingo a misa, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, en ese trasegar también, los que se han acercado a otros métodos científicos religiosos, ¿sí? Ahí entra el hinduismo, ahí entra el budismo, ahí entra, puede ser la gnosis, ahí entra el cristianismo en sus diferentes niveles, en sus diferentes interpretaciones, y usted se va a ubicar donde más crea usted conveniente, que en su pensamiento, donde su espíritu, su conciencia le diga, aquí es. Ahí va a estar usted. Posiblemente ese es usted hoy en este tiempo, ¿ok? Vuelvo a anticipar la palabra de cada individuo. ¿Por qué digo así? Porque cada individuo tiene su propia realidad. ¿Estamos? ¿Sí? Sociopolíticamente, religiosamente, no todos vamos a pensar de la misma manera, porque fuimos hechos por Dios de maneras muy diferentes. Usted no tiene los mismos ojos del hermano, que son cafés, otros los tienen azules, el otro hermano piensa muy diferente en usted en ciertas situaciones, etcétera, etcétera. Somos personas que diferentes y únicas, hijos únicos delante de Dios. Ese es el motivo por el cual todos pensamos diferente, y lo que el uno lo sabe, el otro no lo sabe, ¿sí? En ese trasegar hay muchas ciencias que yo creo en lo personal, que para uno llegar a una verdad hay que trasegar toda una vida, ¿sí? Toda una vida de conocimiento, ¿sí? Estoy hablando de una forma crítica e histórica, no estoy hablando desde la fe, ¿sí? Entonces, lo que el uno lo sabe, el otro no lo sabe, y nos vamos a complementar en conocimientos. Usted no sabe, yo sé de eso, yo le puedo ayudar en eso, yo he estudiado eso, y nos vamos complementando. Es muy difícil en una sola vida estudiar todas las ciencias humanas. Me admiro mucho de un judío que llama Mario Saban, que tiene 7 doctorados. Yo no sé cómo lo ha hecho. Es el único que yo he visto con 7 doctorados aquí en la tierra. Doctorado de arqueología, de historia, de química, de matemática. Es un genio, ¿sí? Es un genio. Ha escrito más de 20 libros, y a él, ¿sí? Él no es creyente, pero él es un historiador judío. En él ustedes lo van a ver mucho aquí en este libro, Mario Saban, ¿sí? Entonces, dentro de este marco histórico hay muchas ciencias numerosísimas. Dentro de esos pueden haber ciencias del universo, la biología, la química, la astronomía, muchas ciencias, realmente, ok. Ahora yo como me quiero acercar, o como me acerqué a escribir históricamente algo, ¿sí? Algo que ha sucedido hace más de 3.400 años, si hablamos de Moisés, o 4.000 años si hablamos de Abraham, o 6.000 años atrás si hablamos de Adán y Eva. ¿Cómo acercarnos a esa forma histórica, ¿sí? Para hallar una realidad?
Hermano, le toca que investigar mucho. Hay que investigar las fuentes más antiguas que hayan de la Biblia. Por eso este libro dice en la parte de atrás, ¿sí? ¿Qué dice? Esta obra histórica conlleva años de investigación y largas horas de estudio de la cultura judía en toda su literatura. Torah, Tanakh, Midrash, Mishnah, Talmud, etc. Lo que ayudará a los amantes de la riqueza de Israel a comprender los secretos que por miles de años los rabinos han tenido ocultos, pero hoy están al alcance del mundo gentil, como el idioma original en el que se escribió la Biblia, hebreo, arameo y griego. Este libro aportará de referencia a seminarios de historia bíblica y de teología por su gran aportación y profundidad. Muchas gracias a todos los colaboradores y editores y a Dios por prestarme la vida con dulzura y amor. Bienvenidos a este compendio escrito desde una perspectiva cristiana. Amén. Esta es la parte de atrás del libro. Entonces, ya mirando lo que les acabo de explicar de la cultura, la Biblia tiene una cultura. ¿Y qué cultura es? Por eso la carátula que ustedes ven aquí frontal, ¿qué es? Los que saben algo un poco de la cultura, es un talit, ¿sí?, judío, con un manto judío, y un judío con una Biblia judía. Exacto. Claro, porque el Antiguo Testamento es un libro judío. Originalmente se le llamaba la Tanakh, ¿sí? Torah son los 5 primeros, la T, después viene la N de los Nevi'im, que son los profetas mayores menores, y después termina con los agiógrafos. Dentro de ellos están los Salmos, está Daniel, está Crónicas, etcétera, etcétera. Tiene otro orden, la Biblia hebrea tiene un orden diferente, un orden más histórico que el orden que tenemos nosotros en la Reina Valera. Tiene totalmente otro orden, ¿sí? Y está escrita en qué idioma. Originalmente fue entregada en qué idioma, en el hebreo. 90% de hebreo, más o menos de un 5, un 7% de arameo. Pero del hebreo al arameo es muy poca la diferencia, ¿okay? Entonces, por eso era que los rabinos no querían traducir la Biblia de ellos a otro idioma, porque saben que cuando se traduce a otro idioma pierde riqueza filológica, cultural, científica, va a perder la riqueza del idioma cuando se traduce. No es lo mismo, y el hermano Brian, él sabe que cuando no es lo mismo enseñar en inglés puro, ¿sí?, tratarlo de traducir al español. Hay veces como que palabras como que no cuadran mucho. Trata de encontrar una palabra más cercana, pero no va a encontrar exactamente a veces la palabra que en el inglés es. Lo mismo en el hebreo, que a veces son más de 8 explicaciones para una sola palabra. Y dentro de ese marco está la cultura de ellos. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo acercarnos desde una forma crítica de esta manera científica? ¿Cómo ser uno serio en un libro? ¿Cómo escribir un libro? Sabiendo que uno ya viene con una forma de pensar, con una religión marcada desde atrás, ¿sí?, con una fe. Entonces, realmente, mis amados, hay que dejar, como se dice, el orgullo, hay que dejar muchas cosas y comenzar a escribir como escribiera un abogado o un científico, críticamente todo, criticando todo, mirando la parte histórica, esto es lo que dice la historia, esto es lo que dice la historia, armando como un rompecabezas, pero no mirándola de una forma doctrinal ni religiosa. ¿Entienden, amados? Ok. Entonces, armando un mapa de 4.000 años, ¿sí?, de 3.400 años, de 2.000 años cuando vino Mesías, hasta el día de hoy. Este libro, por eso es histórico, porque inicia desde ese tiempo histórico de Israel y va a terminar hasta ahorita, hasta lo que va a suceder, lo que creemos que va a suceder escatológicamente antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo escribir neutralmente, sin prejuicios doctrinales, defendiendo consciente e inconscientemente una cultura? Tenemos una cultura, cada uno de nosotros venimos de una cultura, ¿cierto que sí? Les acabo de explicar, venimos de una religión, de una doctrina, pero ¿cómo escribir usted de una forma neutral? Neutral, no es que usted vaya a defender, no, es que yo tengo que defender la posición en el lugar donde yo estoy, porque debe ser así. ¿Cómo escribir de una forma neutral? Tremendo, ¿cierto? ¿Cómo ser jurídico?
como lo es un abogado, cómo ser legal, cómo ser justo, cómo ser serio, profesional, neutral, en un marco o cuadro sociocultural, regional, político, religioso, dogmático, en un escrito. Eso es una labor muy dura, complicada para, bueno, humanamente, porque ya venimos con prejuicios desde muy niños, con pensamientos, y posiblemente usted va a hacer todo lo posible por defenderlos a capa y espada. Así históricamente la historia le diga lo contrario, no lo creo, porque a mí me enseñaron así, punto. Es complicado. Así nace este libro, mis amados, Discípulos haciendo discípulos. Amorosamente le he llamado, por aquí hay un escrito que dice el gran talmid. La palabra talmid en hebreo es discípulo. Amorosamente le quería entregar un nombre al libro de confianza, para no decir este nombre tan largo, ¿no? Ya se leyó el gran talmid, es discípulo, ¿sí? Ok, listo. Pero en un marco hebreo, mirado de una cultura hebrea, porque los que escribieron la Biblia, los primeros receptores, eran hebreos, israelitas y judíos. Inclusive la primera iglesia primitiva eran puros judíos. Los primeros 12 judíos, apóstoles, ¿sí? Los que estuvieron con Jesús, los 72 judíos, los 120 de Pentecostés judíos, los 3000 de Pentecostés, perdón, de Hechos 1 en Pentecostés, sí, 120, después fueron 3000 en el primer discurso del apóstol Pedro, y en el capítulo 4 ya son 5000, sin contar las mujeres que todas eran judías. Esa era la iglesia primitiva históricamente, sin hablar con prejuicios religiosos. Eso es lo que nos muestra la historia, un Jesús judío y un Jesús griego. Y hoy en día eso es lo que se está mostrando históricamente, y lo que muchos cristianos están entrando en esa gran realidad. Es que Jesús no era colombiano, es que Jesús no comía bandeja paisa, es que Jesús no era estadounidense, no era un zarco alto de 2 metros, no, él era un judío. Partamos de ahí, posiblemente narizón, con barba. Él era judío, María era judía, los padres de María eran judíos, Juan el Bautista judío, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una gran realidad que a muchos no les gusta escuchar. ¿Sí? Ok. Esa es la gran realidad histórica y filantrópica de la Biblia. A unos no les gusta, pero les va a tocar gustarles porque es lo que dice la historia. ¿Sí? En este ámbito investigativo que empecé hace más de 4 años, como lo dije yo, 4 años y medio, me comencé yo a acercar a judíos ortodoxos y ultraortodoxos, no mesiánicos, judíos que no creen inclusive en el Mesías. Yo quería mi Torah, yo quería ir al idioma original, estudiando teología. Fue un camino arduo, me tocó investigar en varios lugares, varias sinagogas, porque el judío es muy celoso con sus palabras, no quiere acercarse mucho al gentil por varios motivos, igual que por los de Salomón, que buscó mujeres extranjeras y se perdió. Entonces, el judío es así, ustedes allá, los gentiles, y nosotros acá. Si es un judío de verdad, ¿sí? No estoy hablando de cristianos que se creen judíos, no. Estoy hablando de judíos de nacimiento, ¿sí? Que su padre era judío, su abuela judía, etcétera, etcétera. Y de esta manera nació la librería Emet. Comencé yo a vender libros judíos por todo el mundo. He mandado a Los Ángeles, he mandado a República Dominicana, a Ecuador, y me convertí sin quererlo en un librero. Todo me fue resultando así fácil. Hice una página de libros judíos, comencé a profundizar un poco en la cultura que no sabía mucho, porque en las ciencias religiosas, dogmáticas, no nos enseñan mucho de la cultura judía. Comencé yo a profundizar algo en el idioma, algo que por qué 7 fiestas y cada fiesta, bueno, qué significa. Bueno, me comencé a profundizar, porque la Biblia, para los que no les gusta, lastimosamente es un libro judío, escrito por judíos. ¿Usted qué va a hacer con esa realidad? Sí, no lo puede negar, ¿ok? Entonces me tocó desaprender muchas cosas que me habían enseñado en los círculos de teología, desaprender
y volver a aprender, porque cuando me metí en la cultura yo dije, se equivocaron, hasta en ciertas cosas están equivocados, ¿sí? Porque no conocen la cultura y a veces van hablando cosas sin ir a un diccionario bíblico, sin ir a un Strong's. A veces los predicadores cometen errores por no conocer la cultura. ¿Ok? Ese deseo me llevó, mis amados, entonces a investigar. De esta manera nace este libro, como lo dije, ¿sí? Entonces, llegamos a una gran realidad, para ya no tocar más ese tema. La Biblia fue escrita por hebreos, ¿cierto que sí? ¿O cuántos gentiles usted ve en los libros? Bueno, conozco a Lucas, que era médico, ¿sí? ¿Quién más? Tito. La Biblia la rodea una cultura, ¿cierto que sí? Por ejemplo, en Juan capítulo 10, se encuentra el Señor Jesucristo, lo dice literalmente el versículo, lo dice. El Señor andaba en el templo en el día de las luminarias. Muchos predicadores no saben cuál es ese día de las luminarias, porque no es un día que está en la palabra de Dios. Pero si usted sabe un poquito de historia, si usted lee los Macabeos 1, Macabeos 2, ¿sí? Que son libros históricos de los 400 años que no están en la Biblia, lo separa una hoja que dice Nuevo Testamento. Si usted sabe algo de cultura, algo de historia, se va a dar cuenta que se está hablando de una fiesta que llaman Hanukkah, y esa fiesta celebrada en diciembre, ¿sí? La costumbre era ellos prender un candelabro de 9 brazos, porque hubo un milagro en el tiempo de los Macabeos cuando ellos sacaban a Antíoco Epifanes del templo. Estaba sucediendo la dominación desoladora. Se apoderaron del templo, mataron cerdos en el templo, hicieron orgías en el templo de Jerusalén. Se levantó una revuelta de los judíos que llaman los Macabeos, una secta. Los sacaron, se apoderaron otra vez del templo, pararon la menorá, que es el candelabro, ¿sí? Lo primero que hicieron, quedó un poco de aceite y comenzaron a colocar aceite en cada una de las copas. El aceite solamente era para un solo día. Y el milagro del Hanukkah fue que duró 8 días. Bueno, esa historia no la conocen casi los predicadores, porque esos 400 años que fueron exactamente, ahí nacen las sinagogas. En esos 400 años nacen las sectas judías, fariseos, saduceos, celotes, esenios. Hay que saber esto, ¿sí? Porque cuando nos llegamos a la realidad del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, ya aparecen los fariseos, ya aparecen los celotes, pero usted no sabe de dónde qué, de dónde nacieron. Pero hay que leer historia, ¿sí? ¿Cierto que sí o no? Ok. Otra realidad, a la Biblia la rodea un pensamiento, y es el de Oriente Próximo. Los árabes y los judíos comparten una cultura muy parecida. Ellos vienen del mismo padre Abraham, ¿sí? Uno es Ismael y el hermano, ¿cómo se llama? Isaac, el hijo de la promesa. Bueno, ¿por qué están en guerra en este momento allá? Por ese mismo motivo. Son hermanos de sangre, pero no se quieren. Pelean por tierras, pelean por territorio, pelean por religión. Realmente la pelea es por la religión, porque el musulmán ultra ortodoxo no quiere saber nada ni de los cristianos ni de los judíos. Ahí entramos nosotros en algo, entonces ¿qué tenemos que ver? Claro. ¿Ustedes saben cuántos cristianos mataron el año pasado? En los países árabes, más de 5,000 cristianos. Allá no se puede predicar el evangelio. No se puede predicar el evangelio. Y aún en este tiempo histórico no entiendo cómo hacen cristianos para defender a los ¿qué? A los de Gaza. Es que en Gaza no hay cristianos, los matan. Allá hay un cristiano y no dura ni una semana. ¿Ok? Entonces, para escribir este libro de historia del judaísmo histórico, ¿ok? Hay unos primeros receptores, ya vimos, y los primeros educadores fueron judíos. Y el cristianismo, lo que hoy se denomina cristianismo, en el primer siglo, los primeros cristianos eran y nunca dejaron de ser judíos. Otra realidad histórica, nunca dejaron de ser judíos. Usted es colombiano, y si usted se va para la China, si usted se va para Estados Unidos, usted va a seguir haciendo pues comida colombiana. Usted nació en esa cultura. Bueno, lo mismo pasa con los primeros judíos cristianos, los apóstoles. Ellos ¿qué más iban? O iban a comer cerdo. Hay un versículo que digan que el apóstol Pablo comió cerdo.
¿sí? O que él se acercó definitivamente, dejó totalmente el judaísmo. Más bien en Hechos 19 nos dice todo lo contrario, que sigue celebrando fiestas, que le preocupa ir a Pentecostés a llevar la ofrenda, que se cortó la barba cumpliendo el voto del Nazareato y que fue llevado al consejo de los ancianos de Jerusalén a decirle que llevara a otros varones a cumplir el voto, para que dijeran que él seguía siendo judío y practicaba judaísmo. ¿Ok? Estamos. Resulta también que aquí en el libro van a ver algo que de pronto muchos no se ven. Cuando ustedes entiendan qué fue lo que pasó en Hechos capítulo 15, que fue el concilio de Jerusalén, van a encontrar una gran realidad. Esa iglesia primitiva, ¿cómo se creó? Si solamente estaban las sinagogas, ¿sí? Existían eran las sinagogas. Y Pablo, ¿qué era lo primero que hacía cuando llegaba a una ciudad? ¿En donde predicaba? En las sinagogas. Resulta que en ese tiempo histórico los gentiles que creían en el Dios de Israel, pero que no estaban circuncidados, en las sinagogas los dejaban sentar en las últimas sillas. A eso se les llama los ger toshab, los prosélitos, no de justicia, ¿sí?, sino medio prosélitos. Habían dos prosélitos. El libro va a explicar 4 prosélitos, ¿sí?, cuando lleguen a la lección, ¿ok? Pero realmente ya en las sinagogas dejaban asistir a los gentiles que creían en el Dios de Israel. Uno de ellos era Cornelio, Hechos capítulo 10, que ustedes lo ven que ya llevaba ofrendas al templo. Él daba limosnas al templo, ya creía en el Dios de Israel, pero ¿en qué lugar se iba a reunir? Pues en la sinagoga, ¿sí?, en la parte de atrás. Y ahí decía que este era un temeroso de Dios. Bueno, cuando usted encuentre eso, los temerosos de Dios son, en hebreo, los ger toshab. Algo que no sabía, no se nos ha explicado mucho en las escuelas de teología, ¿sí? Ok, ¿estamos? ¿Cómo estamos? ¿Están entendiendo o no? No sabemos si es por la falta de investigación, esas cosas no se hablan mucho, o realmente porque falta más conocimiento histórico del primer siglo, porque hay que leer mucho, mis amados, hay que leer bastante del primer siglo, ¿sí? Y eso es lo que a muchos no les gusta. No tienen el don de la lectura, no les gusta investigar, bueno, etcétera, etcétera. Falta de fuentes históricas, ¿será? O por un amor y lealtad a un sistema de religioso dogmático. Muchos no investigan es por esto. No, es que a mí me enseñaron así, y es así, y punto, y así me quedo, como un caballito, ¿sí? No ven, no pueden ver porque temen a ser juzgados dentro de las congregaciones. ¿Ok? Entonces muchos no se acercan es por miedo a ser juzgados dentro de las congregaciones, ¿ok? Entonces, así nace este libro, a tratar de investigar neutralmente cada postura hasta la médula, hasta lo más profundo. Por eso me ha tocado que acercarme a libros judíos en hebreo, ¿sí?, escritos por rabinos, libros de hace 2000 años, libros de hace 1000 años, mirando, rebrujando a ver qué me encuentro, ¿sí?, ya que Dios me dio la posibilidad de tener esa fortuna de acercarme a ese tipo de literatura, ¿sí? Ok. Entonces yo me acerco de esta manera como un abogado jurídico, como alguien serio, que no puede sacar la cara por el delincuente porque usted es el abogado del delincuente. Entonces le pagaron, no, ¿cierto? Entonces, realmente un buen abogado no se deja sobornar por nadie. Lastimosamente no vinieron los abogados que están escritos aquí en la introducción del libro, 2 abogados, Juan, ¿sí? Él trabaja en la Virginia, él es uno de los... ¿Cuál puesto tiene él en la Virginia, no? Corregidor. Él es el corregidor, inclusive, ¿sí?, y trabaja con la policía, es un abogado jurídico. De igual manera, tenemos el hermano Fred, él también es un abogado jurídico, trabaja con la judicial. Y me sorprendió él al conocer la hermenéutica. Los abogados tienen que estudiar hermenéutica, me sorprendió, ¿sí? Y siempre me acercan a un caso de la misma manera que yo me acerqué a este libro. Contexto histórico, es lo primero. Vamos a la historia, vamos a mirar los hechos, la familia que rodea a esa persona, por qué hizo esto, quién es el papá, quién es la mamá, quiénes son los tíos, y comiencen a investigar. Bueno, así me acerqué yo a este libro, ¿sí? Entonces, solo dejando que la realidad histórica hable, solamente dejando prejuicios religiosos,
y no los ideales preconcebidos humanos, religiosos, dogmáticos. Yo creo que un libro serio de esta manera se puede vender y cualquier persona de cualquier religión, cultura lo va a comprar si nos acercamos de ese método. Pero si nos acercamos de otra manera, no, este ya es como dogmático, ¿sí? Este como que ya, como que no va a utilizar un sistema serio jurídico para investigar, entonces ahí entra el perjuicio de su religión, va a defender su religión, etcétera, ¿ok? Usted tiene o va a tener en sus manos, por la fortuna de Dios, de la misericordia de Dios, un libro riguroso en la hermenéutica, hermanos. Ese es un libro riguroso en la hermenéutica, una ciencia jurídica que nos va a ayudar a acercarnos, ¿sí?, a mirar lo que pensaban, lo que vivían los primeros receptores judeocristianos del primer siglo. Yo traté de trasladarme al primer siglo, de mirar, mirando muchas cosas, hermanos. De esta manera el libro expone un paseo por toda la historia de lo transcurrido por la Biblia hebrea desde un punto de vista hebreo, ¿sí? El padre histórico de la religión cristiana. Ustedes saben que en el primer siglo los emperadores romanos no solamente perseguían a los cristianos, perseguían a los judíos. Y ellos creían que el cristianismo hacía parte del judaísmo, ¿sí? Eso lo escribe nada más ni nada menos que Justo González. Por eso les digo a ustedes que los musulmanes nos meten a todos, a los cristianos y judíos, nos meten en un solo saco. Porque para los musulmanes, es lo mismo, ¿sí? Tenemos el Dios de Israel, ¿sí o no? Creemos en el Mesías de Israel, ¿sí o no? Creemos en la Biblia de Israel, ¿cierto que sí? Queremos en un libro, entonces, hermanos, estamos en la misma cola. Si hoy en día arrancaron una persecución, deben decirle que tanto judíos como cristianos nos van a sentenciar. Si usted cree en el Dios Salvador, en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era un judío más, ¿sí? Entonces, ya para terminar, ustedes van a encontrar ¿qué ciencias bíblicas se encuentran acá? ¿Sí? Arranca con la historia, arranca con la patrística del primer, segundo, tercer siglo, cuarto siglo del nacimiento de la Iglesia Católica. Patrística, vamos a hablar, los padres de la Iglesia. Luego que los apóstoles mueren, el último de ellos fue Juan, más o menos en el año 105, 106. Se cree que murió en Éfeso, cuidando a la madre de nuestro Señor Jesucristo, porque esa fue una de las promesas, ¿sí?, que Él le guardó al Señor Jesucristo antes de morir en la cruz. Históricamente hay una casa en Éfeso que se llama la Casa de María. ¿Usted sabía eso? Y es visitada anualmente por muchos creyentes. Se cree que ahí vivió la madre de nuestro Señor Jesucristo, en Éfeso. Y Juan, el que escribe Apocalipsis, primera, segunda, tercera de Juan, el Evangelio de Juan, ¿sí?, él fue el único de los apóstoles que se cree que no murió de la manera como murieron los otros. Se cree que murió de ancianito, y él era el anciano de las 7 iglesias de Asia. Él era el custodio, él era el que las custodiaba dogmáticamente, religiosamente, teológicamente. Él cuidaba de los 7 ancianos, de los que se encuentran en las 7 iglesias de Apocalipsis. Y escribe el ángel de la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Filadelfia, de Laodicea. El que estaba encargado del cuidado era ¿quién? El apóstol Juan, ¿sí? El apóstol Juan. También van a encontrar esta historia aquí en el libro histórico, en Discípulos, y ustedes van a ver cuáles eran las primeras posturas de ellos, históricamente. Y posiblemente no se pueden acercar a los que muchas religiones o sectas o cristianismo, como le quieran llamar, posiblemente cuando lean esto se van a quedar aburridos, porque los primeros cristianos no pensaban así, pensaban en otras cosas, ¿sí? Entonces esa es la patrística, los padres de la iglesia, los discípulos de los discípulos que siguieron en el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo. Ok. También vemos el tema de la eclesiología, tiene que ver con el tema de la iglesia, de la eclesía, ¿sí? Vemos también la semántica que tiene que ver con el estudio e interpretación de las palabras, el idioma original. ¿En qué idioma?
en el hebreo y sus raíces, ¿sí? Y en el griego. Va a encontrar en este libro, mis amados, mucha raíz en hebreo y en griego, yendo al idioma original, ¿ok? Vemos que también, ¿quién me puede colaborar aquí? ¿Qué dice en la parte de abajo? Fonética. La fonética, que tiene que ver con la pronunciación lingüística. Si usted quiere aprender el idioma hebreo, aquí, de cierta manera, pues bueno, se le va a enseñar hasta cómo se pronuncia. Hay salmos completos, se va a enseñar cómo se pronuncia, hay versículos completos en hebreo, en su semántica, en su fonética. Tremendo, esto en los libros cristianos tampoco no se ve mucho, ¿sí? Ok. ¿Qué otra ciencia hay? Hermenéutica. Hermenéutica, hebraísmos, claro, hay que ir a la cultura hebrea para detectar cómo era que pensaban los primeros cristianos del primer siglo. Estamos acá. Espero que lo estudien con ojos críticos, mis amados. Un libro de estos, ¿sí? Acérquese con ojos críticos de investigación neutral. Siendo muy neutral, ¿sí? Vaya, investigue, vaya, corrobore, como lo hice yo, ¿ok? ¿Lo van a hacer? ¿Sí? Totalmente. Para que puedan avanzar a aclarar algunas dudas, ¿sí? Aciertos, posiblemente alegrías que le puedan entregar el libro, pero posiblemente si hay algo, cositas como que no le cuadran mucho, bueno, se puede convertir en un fracaso, no importa. No tome ese fracaso, siga adelante, siga leyendo, ¿ok? Posiblemente usted puede cambiar posturas, no sé, eso ya depende de usted, el Espíritu Santo, que le va a guiar. Dígale que le guíe a acercarse a un libro de estos críticamente, ¿ok? Y ustedes puedan llegar a un veredicto. Voy a estar orando por eso, mis amados. Por medio de esta obra exhaustiva, hecha con mucho esfuerzo y amor hacia Dios primeramente, y hacia esa gran realidad histórica, un poco borrosa del primer siglo, yo hice mi mejor esfuerzo para acercarme a ese tiempo histórico, ¿ok? Porque en ese tiempo histórico es donde surge lo que nosotros llamamos hoy en día, ¿qué? Cristianismo, ¿sí? ¿Ok? Gracias a los que vinieron de lejos. Estaba esperando el pastor Nelson Zavala, me estaba comunicando mucho con él. Tiene una iglesia en Guayaquil muy grande, numerosa. Él es un hermano cristiano, ¿sí? Él y otros pastores bautistas, me acercaba mucho a ellos en el Quito. Él quería venir, pero bueno, se le presentaron ciertas situaciones, él hace poco lo operaron, entonces les mandan muchas saludos, ¿sí? De igual manera, otro amigo cercano, cristiano de mucho tiempo, en Los Ángeles, Estados Unidos, él ha sido uno de los compradores más fidedignos de la literatura hebrea, y él también le manda saludos. Mario Apol, ¿sí? Está en Los Ángeles, Estados Unidos, y él encargó libros de eso. Entonces, si Dios quiere, le van a llegar en marzo, ¿ok? Bueno, hubieron otras personas también que no pudieron venir, pero yo sé que en algún tiempo, si Dios nos da vida, pues van a tener la oportunidad de acercarse a este escrito histórico. Entonces, eso era, mis amados. No sé si tienen alguna pregunta. Estoy muy contento, muy feliz, porque hoy es el día que se presenta ya la obra legalmente, ¿sí? Esta obra para todo el mundo, por medio de autores y escritores. Se puede sacar este libro, o lo pueden imprimir, o lo pueden comprar en España. Los que están en España, ustedes tienen amigos en España, ¿sí? La página también imprime para España, imprime para Argentina, Ecuador, Chile, no me acuerdo de otros países, pero México también, ¿sí? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Espero, mis amados, que con esta pequeña introducción les nazca como esas ganas de leerse el libro. Lo quiero tener en mis manos, lo quiero leer, y bueno, cuando ustedes encuentren algo bien interesante, procuren comunicarse conmigo. Hermano, esto es bien interesante. Damos la gloria a Dios por eso. Entonces,
Entonces, eso era, hermanos, la presentación del libro. Contenido, aquí en el índice, ¿sí? Tiene 7 partes. El libro lo compone en el índice 7 partes, ¿sí? Bueno, cada parte pues tiene diferentes temas, ¿sí? Inicia desde el principio, la autoridad de las escrituras, cómo fue que se recopiló la Biblia, cómo fue que se recopiló la Biblia hebrea, ¿sí? Los targúmenes, que tampoco no se habla mucho de eso. Bueno, para hablar un poco de eso hay que estudiar teología, ¿cierto? Y muchos años, y es bien costoso una carrera de teología. Ese es un libro que le va a enseñar toda esa parte, ¿ok? El sacerdocio, los patriarcas, la historia de ellos, la deidad, conozcamos a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que es la iglesia, tremendo, ¿sí? La historia de la iglesia invisible, usted va a conocer la verdadera iglesia, que es algo espiritual. Y va a conocer la historia de las más grandes denominaciones y cómo fue el camino a la reforma. Desde Martín Lutero, la historia de Martín Lutero, la historia de Juan Hus, la historia de un poco más para atrás, podemos encontrar en el siglo XI, los valdenses, aquí va a encontrar toda la historia, ¿sí? De la iglesia primitiva. Y también la historia de la Iglesia Católica, los 7 concilios de la Iglesia Católica. O sea, aquí va a encontrar toda la historia y el transcurrir de la Iglesia. Y también, para terminar, aquí están más o menos hay 12 disciplinas espirituales también, ¿sí? Como la confesión de pecado, el perdón, el amor, los dones espirituales, el ayuno, la lectura bíblica, la mayordomía familiar, bueno, etcétera, etcétera, desde una cosmovisión judía histórica. ¿Ok? Entonces, no sé, mis amados, ¿tienen preguntas nuevamente? ¿Sí? ¿Está estipulado por capítulos? Totalmente, sí. Está bien, súper bien organizado. ¿Recuerda cuántos capítulos? Son 49 capítulos, 7 por 7, 49. Por eso termina con Shemitah, porque la Shemitah es 49 y el 50 es el jubileo. Cuando ustedes comiencen a entender el libro van a encontrar muchos códigos, van a decir, por eso el hermano hizo 49 lecciones, 7 por 7, 49, y el jubileo, ¿sí? Es en el año 50, ¿sí? Felicitar a las personas que le colaboraron, que le ayudaron. Amén, hermano. Creo que es un material muy importante, sobre todo los que predican el Evangelio. Así es. Es muy importante para que el discipulado aprenda y tenga un arma que es muy importante para seguir en la predicación del Evangelio. Totalmente, hermano. Lo que usted acabó de decir, los primeros capítulos, yo me acerqué con ese punto de vista. ¿Cómo acercarse a usted a un ateo? A ver, el ateo lo primero que le va a decir es, muéstreme algo histórico, no me hable de la Biblia. El ateo le va a decir eso. Muéstreme algo histórico que yo pueda comprobar de que el libro que usted lee es un libro verdadero y un libro fidedigno. Bueno, así empieza este libro. Tenía que empezar por esa parte. Porque hay personas que son incrédulas, que no creen, que no saben de historia. Entonces, este libro es un libro totalmente histórico, que reposa en el polvo de Israel. Si usted quiere hablar de historia, pues le toca que aprenderse un poquito los lugares de Israel. O si Dios quiere, Dios nos permite, algún día ir a Israel. Es muy diferente. Hace poco llegó un hermano de Estados Unidos, el hermano Chris, ¿sí? El hermano estuvo hace poco en Israel. Y él dijo, no, es otro nivel. Es muy diferente leer la Biblia, pisando la Biblia, que leerla aquí en un contexto en otra ciudad, en algo que no tiene que ver nada con el lugar donde se escribió la Biblia. Es muy diferente leer la Biblia allá, conocer esos lugares históricos, que usted nunca ha ido a un lugar de esos. Es muy diferente. Entonces también tiene mucha parte de historia de los lugares donde quedan en Israel, las murallas, porque 8 puertas, todo eso. Entonces, mis amados, no les quiero quitar más tiempo valioso de ustedes. Vamos a proceder a terminar con una... Buenas noches, hermanos. Antes que empecé la oración, daré gracias a Dios por esta bendición. A todas las personas que le colaboraron a nuestro hermano Carlos, creo que es muy importante. Son personas que hicieron un sacrificio. No es muy fácil escribir un libro, no es tan fácil como uno cree.
que yo trabajo más o menos metido en esto y sé las noches de debacle que tiene uno cuando está escribiendo y dice esto no me va a salir, esto no me va a resultar. Y entran muchas dificultades porque a veces uno tiende a tirar la toalla porque es algo que uno quiere que salga bien. Y darle las gracias a Dios. Nosotros hemos venido a acompañarlo y gracias por la invitación que nos hicieron de acá de Cuba, y también les traemos un saludo de la iglesia de los Quebrados. Oremos, hermano. Padre y amantísimo buen Dios y Señor nuestro, te queremos dar muchas gracias en esta noche. Te queremos dar gracias, Padre, porque hemos atendido este llamado tuyo, Padre, porque hemos atendido tu clamor, Padre, que tú nos tienes aquí reunidos como tus hijos, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están acá con nosotros, apoyando esta gran literatura, Padre, que sea de bendición, que sea una cosa agradable a nuestros oídos para ponerla en práctica y poder expandir el Evangelio tuyo, Padre, a toda criatura. Te queremos dar gracias, Padre, en esta noche, porque sentimos en nuestros corazones que esto va a ser inmensamente más grande cuando vengas tú por segunda vez a la tierra. Por eso, Padre, tenemos que atender este llamado, atenderte como es posible, Padre, de que nosotros hagamos todas las cosas como tú lo quieres, como tú lo deseas, Padre. Gracias en esta noche por todo y en todo, y esto te lo pedimos en oración, por medio de tu amado Hijo Jesucristo, que reina y vive por los siglos de los siglos. Amén. Amén.